con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. Buenas tardes. Esta semana registramos 70 noticias de interés nacional e internacional. Para esta emisión destacamos las 15 principales, después de un filtro que realizamos en la semana del 16 al 20 de diciembre. Comenzamos. Luego de la grave situación de orden público que se generó en el Estadio Pascual Guerrero durante la final de la Copa Colombia, las autoridades identificaron a quienes participaron de las agresiones y ataques contra la fuerza pública y expidieron el cartel de los más buscados. Quienes protagonizaron la final de la Copa Colombia esta vez fueron los violentos. Momentos de terror se vivieron en la parte baja de la tribuna sur, donde el caos fue total. 24 horas después de este hecho se puede observar cómo los vándalos arrancaron sillas, dañaron los baños y quebraron los vidrios. Daños materiales que son incalculables y que además generan detrimento al patrimonio deportivo de la ciudad. La seccional de investigación criminal adelanta toda la recolección de elementos materiales probatorios. De igual forma, se anuncia una recompensa de hasta 30 millones de pesos para poder ubicar a los responsables de estos hechos y de 50 millones para la persona que manipuló un artefacto pirotécnico en contra de nuestras unidades. Las autoridades también dieron a conocer el cartel de los presuntos responsables de estos hechos y las recompensas que serán entregadas para quienes permitan su captura. Se ha dado apertura a una noticia criminal para que los causantes de estos desmanes puedan responder ante la justicia tanto por los daños presentados a las instalaciones del estadio como a las lesiones de nuestros uniformados y a los vehículos institucionales. De igual manera, América de Cali rechazó estos actos que empañaron la fiesta del fútbol y felicitaron al equipo antioqueño por medio de este comunicado, ya que la celebración no se pudo realizar en el terreno de juego. La Comisión Local de Fútbol sancionó al América de Cali con una millonaria multa y con la restricción del ingreso de público a las tribunas el próximo año. Especialmente la tribuna sur no podrá tener asistencia en los primeros 6 meses de 2025. Desde muy temprano se preveía lo que podría ocurrir. Tan solo en la llegada de Atlético Nacional al estadio, los jugadores y cuerpo técnico fueron víctimas de violencia. En el ambiente se podía sentir la tensión a flor de piel y cuando transcurría el minuto 84 los protagonistas dejaron de ser los jugadores porque algunos aficionados decidieron empezar una batalla en el campo. Hechos que pusieron en riesgo la vida de quienes asistieron al escenario deportivo y también a quienes se encontraban en las inmediaciones del estadio. Desde la administración distrital se confió en estos vándalos y lo que causó fue una batalla campal contra las autoridades, que dejó 9 uniformados lesionados y 30 civiles heridos. Imágenes lamentables como esta, donde se ve a este hombre lanzando bengalas contra quienes intentaban controlar la situación. Esta donde tiraban objetos contundentes, incluso algunos lograron llegar hasta los jugadores para amenazarlos. Si es necesario suspender la tribuna, el estadio, sea lo que sea, por un torneo, por 2 torneos, 3 torneos, lo que sea, va a tener que adoptarse para que así los hinchas sientan que hay fuerza del Estado para evitar desmanes. Para muchos lo sucedido ayer en el Pascual Guerrero se pudo haber evitado, ya que estas imágenes se han repetido una y otra vez, no solamente en Cali, sino en todos los estadios del país, donde los mal llamados hinchas se convierten en delincuentes asistiendo a las tribunas. La pregunta que analistas se hacen es si hay complicidad con quienes toman las decisiones, ya que desde el jueves pasado se había anunciado la prohibición para ingresar banderas, trapos, sombrillas, entre otros. Sin embargo, fue lo primero que utilizaron para generar desórdenes cuando faltaban 6 minutos para finalizar el encuentro que definía el campeón de la Copa Colombia. Diferentes sectores aseguran que este fue un reflejo de una sociedad que está demostrando, a diferencia de otros países, que no se respeta el espectáculo, a los protagonistas ni tampoco a las familias que asisten a estos eventos. Falleció uno de los 7 policías heridos por el atentado terrorista ocurrido el 7 de diciembre en zona rural de Jamundí.
La Policía Nacional está de luto tras la muerte del patrullero Kevin Alejandro Martínez, de 27 años, quien falleció luego de permanecer 8 días hospitalizado debido a las graves heridas sufridas en un atentado el pasado 7 de diciembre en Jamundí, Valle del Cauca. A través de la plataforma X, la institución lamentó el deceso y condenó este acto de violencia que acabó con la vida del uniformado, quien había dedicado más de 7 años al servicio de la Policía Nacional. El patrullero fue trasladado a un centro médico tras el ataque, pero su estado crítico no permitió su recuperación. El atentado en el que resultó herido sigue siendo objeto de investigación por parte de las autoridades, que se comprometieron a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia. 5 tripulantes que transportaban remesas desde Buenaventura hasta Juanchaco tuvieron una emergencia. Fue atendida por la unidad de rescate de la Armada Nacional. 5 personas fueron rescatadas ilesas tras el naufragio de una lancha que se dirigía hacia Juanchaco desde Buenaventura, Valle del Cauca. La embarcación que transportaba remesas perdió propulsión en pleno trayecto, lo que provocó que las fuertes olas la arrastraran hacia la costa antes de hundirse. Una unidad de reacción rápida de la estación de guardacostas primaria de Buenaventura, que se encontraba realizando labores de patrullaje, se dirigió al lugar para la verificación de la situación. Al llegar, el personal militar identificó la embarcación de nombre Dios con nosotros dos, que se encontraba emplayada en la costa e inundada debido a las condiciones adversas y de marea y oleaje. La emergencia ocurrió cerca de un hotel ubicado a 30 minutos del muelle de Buenaventura y fue reportado oportunamente por el administrador del establecimiento, lo que permitió la rápida intervención de la Armada Nacional y los guardacostas. El equipo de guardacostas lo brindó transporte de Juanchaco aquí a rescate, ¿sí?, del bote, donde, como ustedes pueden observar aquí en el video, que nos ha ayudado muchísimo a recuperar la mercancía pues que hemos sacado del bote. Gracias a la coordinación entre las autoridades marítimas y civiles, no solo se logró el rescate seguro de los tripulantes, sino que también se recuperó gran parte de la carga, que posteriormente fue entregada en su destino. En un diálogo abierto, María Fernanda Cabal y el expresidente Álvaro Uribe Vélez abordaron varios temas de interés nacional y la senadora se ratificó como candidata presidencial por el Centro Democrático. La senadora y candidata presidencial María Fernanda Cabal sostuvo una conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en la que presentó su visión para el país y las propuestas que impulsaría de llegar a la presidencia en 2026. Durante el diálogo, Cabal abordó temas sensibles del actual gobierno y enfatizó en la necesidad de implementar cambios significativos. Entre sus propuestas destacó la importancia de incluir la educación financiera en los currículos escolares como herramienta para fomentar a ciudadanos más conscientes en la administración de recursos. Además, resaltó el papel crucial que juega la inversión extranjera para el desarrollo económico del país. Cualquier peso que se vaya o que ya se fue, sobre todo en este gobierno, significa desempleo, significa menos impuestos para el mismo Estado, significa que vamos a tener menos calidad de vida. Es un conjunto, es un paquete de medidas que uno tiene que tomar para aliviarle la carga a la gente que sufre hoy y que lo que necesita es estabilidad laboral, además de seguridad. En materia de relaciones internacionales, María Fernanda Cabal destacó la relevancia de fortalecer los lazos con Estados Unidos e Israel, este último un país con el que Colombia rompió relaciones diplomáticas recientemente. Según la senadora, mantener las alianzas estratégicas con estas naciones es fundamental para garantizar el progreso y la seguridad en el país. Además, abordó los temas que llevaron a bloqueos y restricciones de las libertades en ciudades como Cali. Una vez la manifestación deja de ser pacífica, deja de estar protegida interna e internacionalmente y tiene que actuar la fuerza pública. Estos aviones de la izquierda que les fascina desarmar un balín, como dice uno coloquialmente, se inventaron que el derecho a la protesta era un derecho superior fundamental por encima del derecho a la movilidad, llegando a secuestrar barrios enteros, por encima del derecho al trabajo, por encima de una cantidad de derechos individuales que no pueden ponerse en jaque. La precandidata también planteó iniciativas enfocadas en la seguridad y el desarrollo rural. Propuso devolverle la moral a la fuerza pública, retomar la fumigación de cultivos ilícitos como la coca y fomentar su sustitución por plantaciones de cacao u otros cultivos productivos. Asimismo, señaló la importancia de ofrecer créditos que incentiven el emprendimiento entre los jóvenes, promoviendo el crecimiento económico desde la base. Bienvenidos a Villa Magna.
Villa Magna es un proyecto de lotes urbanizados independientes con todos los servicios públicos en terrenos de Córdoba y compañía SAS. Estos terrenos tienen más de 125 años de tradición y los podrán comprar directamente y sin intermediarios de ninguna índole. Los esperamos en la sala de ventas de Villa Magna para tener el gusto de asesorarlos. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, deberá pagar 3 días de arresto por desacato a una tutela en la que se obligaba a la cartera de salud a sacar del mercado un insecticida que traería perjuicios a la salud. El juzgado tercero penal del circuito de Bogotá impuso una multa de 3 salarios mínimos y 3 días de arresto al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por incumplir un fallo de tutela que ordenaba retirar del mercado insecticidas con clorpirifos, sustancia señalada como perjudicial para la salud. Sancionar al doctor Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez en su calidad de ministro de Salud y Protección Social, con arresto durante 3 días y multa equivalente a 3 salarios mínimos, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente decisión. El fallo emitido en octubre de 2022 por la Corte Constitucional daba un plazo de 6 meses para desmontar la comercialización del químico. La orden también obligaba al Ministerio de Salud a acompañar al Instituto Colombiano ICA en este proceso, mientras que la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo debían vigilar su cumplimiento. Ante el desacato, el juzgado impulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles delitos en los que habría incurrido el ministro. La sanción llega en un momento de críticas hacia Jaramillo, quien asistió hoy a la Cámara de Representantes para defender la reforma a la salud en sesiones extraordinarias, pese a medidas judiciales en su contra. Los usuarios de la EPS SOS manifestaron su inconformidad por la no entrega de algunos medicamentos en la sede El Barrio Limonar en Cali. Los afiliados inclusive tuvieron que tomarse las vías para exigir una buena atención y continuar con sus tratamientos. Es un abuso, es un abuso. Esta mañana, afiliados a la EPS SOS realizaron protestas y cerraron la calle 16 con carrera 73 en el barrio Limonar, frente al dispensario Ramédicas, para exigir soluciones a la escasez de medicamentos y la falta de respuestas por parte de la entidad. Los manifestantes buscan que sus demandas sean escuchadas por las autoridades de salud. Salí de hospitalización el sábado por una complicación que tuve en los pulmones. Me mandaron a reclamar droga que me dijeron que no hay, que no les ha llegado, y antes de estar hospitalizado también fue lo mismo. A mí me tienen volteando por todo Cali. Estas son las direcciones que me han dado para que vaya a recoger los medicamentos. Voy y lo único que me dice es que me pueden generar de nuevo pendientes porque no hay droga. Esta cuestión es culpa del ministro Jaramillo, porque la consigna de él es acabar con las EPS. Ya salieron con el cuento que porque no aprobaron la ley de financiamiento, no va a haber plata y que hay que terminar las EPS. Como dijo Petro, se van a caer tun. Desde hace varios meses los usuarios denuncian largas filas, escasez de insumos y la falta de atención tanto de la farmacia como de la EPS. La situación empeoró cuando la entidad cambió el punto de distribución de medicamentos, dejando este dispensario como el único en el sur de la ciudad, lo que ha generado más caos y frustración entre los afiliados. Una semana que apenas aperturaron y ya mire todas las consecuencias. Entonces la Supersalud tiene que dar respuesta al pueblo. Se desmayó un señor, por ahí hay un video, que casi se muere de un infarto aquí en la puerta de esta droguería. De manera que si ahora vamos a solucionar de que de pronto nos entreguen de 6 medicamentos, nos entreguen uno y entonces en el otro mes vamos a seguir a lo mismo, esto no es posible. ¿Qué es lo que queremos? ¡Soluciones! Hasta ahora ni la farmacia ni la EPS han dado respuestas efectivas a los reclamos de los usuarios. El gobierno sigue reduciendo ostensiblemente los cupos para estudiantes que requieren financiamiento en sus programas de educación superior. Pasaron de, escuche bien, 32.000 a 5.000 cupos. Al menos 26.833 estudiantes que dependen económicamente del ICETEX no obtendrán el servicio de créditos educativos, lo que pone en riesgo la continuidad de sus estudios superiores, ya que solo habrá convocatoria para 5.167 cupos en el primer semestre del próximo año. La página del ICETEX no me ha permitido renovar ni actualizar los datos y también le adeuda a mi universidad el semestre que ya pasó del periodo 2024-2 y también el que viene.
el 2025-1. De acuerdo con el comunicado, en 2025 se otorgarán 10.000 nuevos créditos, una cifra considerablemente menor en comparación con los 32.000 cupos habilitados en 2024, noticia que ha generado inquietud entre estudiantes y familias debido a la significativa reducción en la oferta para el próximo año. La situación se enfrenta en medio de la crisis financiera que enfrenta el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos. Sin embargo, la entidad aseguró que avanza con la renovación de los créditos de matrículas para 94.000 beneficiarios actuales y que se le asignaron 197.937 millones de pesos del presupuesto 2024. A pesar de esto, persiste la incertidumbre entre miles de jóvenes que ven en el ICETEX su única opción para acceder a la educación superior. Un terremoto de magnitud 7.3 sacudió el país insular de Vanuatu, en el Pacífico, dejando graves daños materiales en la capital Port Vila y causando alarma por posibles tsunamis. Un fuerte terremoto de magnitud 7.3 sacudió este martes a Vanuatu, una nación insular del Pacífico compuesta por 80 islas. El sismo, que tuvo su epicentro a 30 kilómetros del oeste de Port Vila, la ciudad más grande del país, ocurrió alrededor de la 1 de la tarde, hora local, y estuvo seguido de réplicas de hasta 5.5 de magnitud durante el resto del día. Aunque inicialmente se emitió una alerta de tsunami, esta fue cancelada horas después. Sin embargo, las autoridades pidieron a los residentes evitar las costas durante 24 horas como medida preventiva. El impacto del sismo dejó una estela de destrucción. El complejo que alberga la Embajada de Estados Unidos es uno de los edificios más afectados, con daños visibles que evidencian la magnitud del desastre, viviendas y almacenes gravemente dañados, interrupciones en vuelos, cortes en las comunicaciones y escasez de agua y energía. Aún no se ha confirmado el número de víctimas, pero se sabe que la situación es crítica. Vanuatu, hogar de 330.000 personas, se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica. El país enfrenta ahora el desafío de evaluar los daños y brindar ayuda a los afectados en medio de esta emergencia. 6 menores fueron rescatados en límites entre los departamentos del Cauca y Huila en enfrentamientos del Ejército Nacional con las disidencias de las FARC. El operativo dejó 2 subversivos muertos. Un enfrentamiento entre las fuerzas militares y disidencias de las FARC dejó graves afectaciones a la población civil en el municipio de Puracé, Cauca, y en los límites con el departamento del Huila. El combate, parte de una operación militar, resultó en la muerte de 2 presuntos integrantes de este grupo armado ilegal, la captura de 4 personas y la recuperación de 6 menores de edad, 3 de ellos heridos, quienes aparentemente estaban siendo instrumentalizados por esta estructura. En el informe que hemos recibido se habla de 5 personas heridas que fueron remitidas al Centro Asistencial de La Plata, entre ellos 3 menores de edad. Se habla de algunas bajas en este enfrentamiento entre el ejército y los grupos armados. En el lugar, las autoridades incautaron 11 fusiles, junto con abundante material de guerra, intendencia y comunicaciones, debilitando las capacidades operativas del grupo armado, señalado de realizar actividades ilícitas como extorsión, reclutamiento de menores y planeación de ataques contra la fuerza pública y la población civil. Varias familias permanecen confinadas en sus viviendas mientras esperan que el territorio sea plenamente controlado por las autoridades. El Ejército Nacional, la 9ª Brigada y la Fuerza Pública planifica una operación en respuesta a esta amenaza a través del Batallón Piguanza, donde se implementaron medidas para proteger a la comunidad y contrarrestar las acciones delictivas de esta estructura criminal. Según líderes campesinos, la confrontación se dio cerca de las zonas residenciales, generando una crisis humanitaria que pone en riesgo a los habitantes. Las autoridades aseguraron que continuarán las operaciones para estabilizar la región, mientras que organismos humanitarios evalúan las condiciones de la población civil en medio de esta compleja situación. En cada lote de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba, te cabe una casa y hasta te caben 2. Cabe una casa para que vivas tú y cabe otra para que viva toda tu familia. Lotes de 105 metros cuadrados. Ven y duplica tus emociones en los lotes de la Gran Manzana de Ciudad Córdoba. A la cárcel fue enviada la exconsejera para las regiones del gobierno Petro, involucrada en el escándalo de corrupción de la ONG RD. Ratificó que Laura Saravia creó un complot para inculparla. Esta determinación
se enviará en boleta de detención a la cárcel en Buen Pastor de esta ciudad. Y en este momento, como esta es una decisión inmediata, se solicita a la Policía Nacional hacer la aprehensión de la señora Sandra Liliana Ortiz Nova con el objeto de dirigirla a la cárcel ya mencionada bajo esa medida de detención preventiva. Este fue el momento en el que la juez tercera de control de garantías de Bogotá envía a la cárcel a la ex consejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz. Sin embargo, al finalizar la diligencia, ordenó que fuera recluida en una guarnición militar por condiciones de seguridad para ella y para el proceso. Durante las audiencias, la Fiscalía General de la Nación presentó evidencias que incluían reuniones sostenidas por la exfuncionaria con Sneider Pinilla y Olmedo López, también vinculados al caso. Estas pruebas resultaron determinantes para que la juez dictara medida de aseguramiento en su contra. En esta última diligencia judicial, la ex consejera lanzó serios señalamientos contra una mujer cercana al presidente Gustavo Petro, a quien no identificó por su nombre, pero que se presume sería Laura Saravia, ex jefa de gabinete de la presidencia. Según sus declaraciones, Saravia habría orquestado un complot para incriminarla y llevarla a su actual situación judicial. Esa persona tiene mucho poder y está al lado del presidente. Y ella fue la que me armó ese complot, señora jueza. Ella fue la que armó absolutamente todo para que yo hoy estuviera acá. Ella se habla, no solo con la fiscal, porque yo conozco cómo se maneja todo al interior de presidencia, con la procuradora, con todos los entes más poderosos, las cabezas más poderosas. Y yo sí estoy preocupada por mi seguridad. Ortiz está señalada de presuntamente desviar 3.000 millones de la UNGRD, recursos que habrían sido entregados al entonces presidente del Senado, Iván Name. Por estos hechos deberá enfrentar los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias bajo medida de aseguramiento. La Fiscalía continúa las investigaciones para esclarecer el alcance de su participación y la de otros implicados en este caso de corrupción. Perdiendo la ilusión de tener casa propia, están 40.000 colombianos que están pendientes del subsidio del programa Mi Casa Ya, que el gobierno Petro ha decidido suspender por falta de recursos. Continúan las reacciones después de que el gobierno nacional anunciara por medio del Ministerio de Vivienda la suspensión de los subsidios del programa Mi Casa Ya. Expertos advierten que el sueño de adquirir vivienda propia en 2025 será cada vez más lejano. La crisis de la construcción de vivienda de interés prioritario es nacional. No solamente por la modificación que le hicieron al programa de Mi Casa Ya, donde más de 30.000 colombianos terminaron perdiendo su cuota inicial, porque ya el subsidio no les salía. Y a ellos que les asignaron el subsidio, fueron a los bancos y no les cerraban. Este programa, que actualmente ofrece dos tipos de subsidios, uno para la cuota inicial y otro para reducir el valor del crédito hipotecario, dejará de beneficiar a los hogares debido a la falta de recursos según la entidad. Quedan 40.500 hogares, como decía mi abuela, enquimbados, es decir, colgados de la brocha, endeudados, montados en un negocio, con la esperanza de que les iban a cumplir porque el mismo ministerio había dicho que iba a ser así. Camacol estima que más de 40.000 familias quedarán desprotegidas, lo que incrementará los costos y podría llevar a muchas de ellas a desistir de sus planes de vivienda. Esta decisión no solo representa un impacto económico, sino que también afecta el acceso a una vivienda digna, clave para mejorar la calidad de vida y disminuir las desigualdades en el país. Se arruina el sueño de millones de familias colombianas de estratos populares. No van a tener posibilidades. Su primera vivienda, lo que les da seguridad familiar, lo que los hace acceder a créditos, porque Gustavo Petro, el gobierno del cambio, acaba de suspender el programa Mi Casa Ya. Va a acabar con todo, con el gas, con la salud, la seguridad la perdimos hace rato. Y ahora la posibilidad de tener una vivienda y además reseca la economía. Pero no solo familias se ven afectadas, sino también una secuencia de acontecimientos a raíz de la suspensión de subsidios. Si no hay subsidios, el constructor no puede escriturar, porque le deben parte del precio. Si no puede escriturar, no puede subrogar, que es reemplazar una fracción del préstamo al constructor por un nuevo préstamo al comprador. Al constructor le borran 100 millones que se los anotan al comprador. Así va disminuyendo el constructor su deuda. Si el constructor
constructor no puede subrogar el crédito al constructor, entra en mora. Si entra en mora el constructor, el banco tiene que provisionar. Y si el banco tiene pérdidas, tiene que capitalizar. En última instancia, recaería en el sistema bancario. Ya en el 2023 el sistema financiero tuvo la mitad de las utilidades. En 2024 se perderá la otra mitad y en 2025 tendrán que capitalizar. Como no habrá dinero, el gobierno capitalizará al banco y la banca quedará nacionalizada. Más de 1.400 empresas dependen de la cadena constructiva, donde tenemos empresas de servicios inmobiliarios, de diseño, ingeniería, de construcción y de materiales. Finalmente, ante la incertidumbre de la fijación del salario mínimo en un sector en donde es tan intensiva la mano de obra, pues se genera aún mayor preocupación. El Valle del Cauca fue la región más afectada hace 2 años, tras la disminución del número de subsidios de vivienda de interés social, que generó disminución en ventas de más del 70%. 2 años después, el sector aún no se recupera en su totalidad, por lo que esta decisión afectaría gravemente a la cadena productiva del sector en la región. Por ahora no pasó la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. El grueso del articulado quedó para febrero de 2025, cuando regresen los congresistas de vacaciones. No se ha tenido en cuenta la opinión del gremio médico. Tras un extenso debate que se prolongó hasta la medianoche, la Cámara de Representantes aprobó 23 de los 62 artículos de la reforma a la salud. Sin embargo, las sesiones extraordinarias no alcanzaron para discutir temas clave como la autonomía de los entes territoriales y el valor de la unidad por capitación para 2025. La discusión de las reformas del gobierno continuará para el próximo año. Estas carecieron totalmente de objeto en ese llamamiento de sesiones extraordinarias. El gobierno pretendía pupitrar en sesiones extraordinarias esta inconveniente reforma a la salud y el ministro Jaramillo se terminó quedando con las ganas. Entre los puntos aprobados se destacan el aseguramiento social, la atención primaria, la gobernanza del sistema de salud y la creación del Consejo Nacional de Salud. Además, se eliminó el artículo 48 que otorgaba facultades extraordinarias al presidente para establecer un régimen especial para los trabajadores del sector. El resto de los artículos, incluidos los más controversiales, quedaron aplazados para febrero de 2025 debido al receso legislativo y las festividades de fin de año, dejando en pausa la discusión de aspectos cruciales de la reforma. Finalmente, el gobierno sacó por decreto el presupuesto general de la Nación por 511 billones de pesos. Se recortarán recursos en los ministerios de Transporte, Deporte y Ciencia y Tecnología. En las últimas horas, el Gobierno Nacional anunció la reglamentación del presupuesto general de la Nación para 2025, que se reducirá en 12 billones de pesos debido a la no aprobación de la Ley de Financiamiento o Reforma Tributaria. El monto final del presupuesto será de 511 billones de pesos, una cifra que varios sectores consideran elevada, aunque coinciden en que es suficiente para gobernar siempre y cuando no se destine a fines políticos ni burocráticos. El presupuesto 2025 decretado por Gustavo Petro es irresponsable y está inflado, como se lo expresaron académicos, expertos, las comisiones económicas del Congreso y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Lo que se le exige después del hundimiento de esa ley es que haga un recorte en la burocracia desbordada de su gobierno y adicionalmente haga mayor control a los casos de corrupción. El presupuesto para el 2025 está desfinanciado en más de 35 billones de pesos, lo que incluyen los 12 billones de pesos de la reforma tributaria inconveniente que Gustavo Petro pretendía imponer. El recorte afectará especialmente a los ministerios, como es el caso de la cartera de Deportes, que tendrá una reducción del 65%, bajando a 467 mil millones de pesos, y Agricultura, que se reducirá a un 46% con una asignación de 4.9 billones de pesos. Para nosotros los deportistas, de verdad que es bastante duro este recorte económico que nos hicieron. Ahorita estamos bastante preocupados porque no sabemos si vamos a contar con los recursos suficientes para hacer nuestra preparación, porque ya estamos vista a Los Ángeles 2028. Hago un llamado al Ministerio del Deporte, porque la Federación, en su afán de cumplir con muchos compromisos del calendario anual de este año, le debe a muchas ligas dinero para poder cumplir con todas las necesidades del calendario del 2024.
Según el gobierno, el presupuesto de 2025 permitiría cumplir con compromisos como el pago de la deuda externa, un aspecto clave para evitar una baja calificación crediticia del país. Sin embargo, persiste la preocupación debido a las declaraciones del presidente, quien indicó que también se realizarán ajustes en el área de infraestructura vial y transporte. Este recorte podría poner en riesgo el avance de importantes proyectos como el tren de cercanías, el dragado y la doble calzada de Buenaventura, que aún están pendientes. Se acerca la Nochebuena. En esta época de Navidad, Noti5 les envía este especial mensaje en compañía de la Escuela de Música de DCPaz y ProArtes, pensando en nuestro mayor tesoro, los niños. Vamos juntos que la fiesta va a empezar. Los chamacos su compás fino. Las penas porque el año nuevo ya llegó. Ya llegó. Deja atrás las penas porque el año nuevo ya llegó. Ya llegó. Esta noche vieja desvanece ya. Hasta aquí las principales noticias de esta semana en Noti5. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Gracias por su fidelidad. Con el apoyo de Villamagna y la Gran Manzana de Ciudad Córdoba.